para meternos un poco en lo que tiene que ver con la actualidad política a nivel nacional, sobre todo, y para esto invitamos al aire a Lara Goiburu, que es politóloga justamente, a quien agradecemos que nos atienda en esta mañana. Lara, muy buenos días, ¿cómo estás? Juan te saluda. Hola, buen día, Juan, buen día a vos y a toda la audiencia, y gracias a ustedes por llamarme. Bueno, venimos analizando, en realidad informando sobre los últimos hechos y estaba bueno tener a alguien para que nos dé una mano para analizar la situación actual, porque venimos de unos últimos días que a partir de, podemos tomar, no sé, la protesta de la policía bonaerense, por ejemplo, con el tema de la coparticipación, un conflicto entre gobierno nacional, gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que se acentúa con un comunicado también, o una nota de opinión que saca el expresidente Mauricio Macri en el diario La Nación el último fin de semana, y una grieta, podemos decir, que parecía que estaba en algún punto con la relación entre Horacio Rodríguez Larreta y el presidente un poco más cerquita, pero nos dimos cuenta que no. Sí, durante los primeros meses, semanas de la pandemia, parecía que al menos se había mermado toda aquella conflictividad y grieta de los primeros tiempos. Ya durante el verano, las dos grandes coaliciones que habían concentrado más del 90% de los votos, alrededor del 90% de los votos, habían empezado a tener algún tipo de acercamiento, que estaba en ese momento lo que inspiraba ese acercamiento tenía que ver con la situación económica, ¿no? Y la necesidad de pasar una renegociación de la deuda, y muchas de esas políticas que iban a implicar esa renegociación de la deuda tenían que pasar por el Congreso. Entonces ya en el verano había empezado a haber tibios encuentros entre oficialismo y oposición, sobre todo entre dos generaciones. Creo que lo que dejó la elección del año pasado con la candidatura de Alberto Fernández y quienes quedaron después de la derrota de Mauricio Macri como referentes de Cambiemos, eran también dos generaciones de largos años en la política, largos años de actividad política, que conocen de eso que Miguel Monzó llamó dar la rosca. Sí. Entonces ahí ya en el verano veíamos que había algunos encuentros en esta idea de, para salir de la crisis económica, iba a ser necesario el diálogo, iba a ser necesario dejar de lado la grieta. Pero por otro lado también las elecciones de 2021 estaban lejos. Entonces creo que se juntaron en aquel momento, y por eso nos pareció que esa grieta estaba quedando atrás. Se juntaron varias cosas. Se juntó la necesidad de renegociar la deuda, se juntó un horizonte de elecciones lejano, y después la pandemia, que requería políticas de Estado consensuadas por todos los sectores, porque cuando veíamos las imágenes de lo que estaba pasando en el resto del mundo y mirábamos nuestro sistema de salud, era claro que si algo así no sucedía iba a ser un desastre. Sí. Con el paso del tiempo ocurren dos cosas, varias cosas. Primero, el horizonte de las elecciones está cada vez más cercano, y estamos frente a coaliciones que se van a enfrentar a las elecciones legislativas, y no hay la idea de partido más tradicional que por ahí se nos viene a la cabeza si obedecemos a nuestra estructura mental de los 80-90, ¿sí? Claro. Entonces ahí las internas, para ver cómo se arman esas listas, son necesarias. En primer lugar, un partido radical dentro de la coalición Cambiemos, que hoy está en internas. Sí. Y una merma, a mí acá me gustaría citar al politólogo Facundo Cruz, que el año pasado vio esto, una coalición Cambiemos que vio una merma por derecha de votos el año pasado, que tuvo una recuperación importante para las generales, pero en las PASO tuvo una merma por derecha, con varios de sus candidatos en las provincias más grandes, candidatos legislativos en las provincias más grandes, o legisladores, hoy, que están renovando banca. Sí. Entonces, si el discurso de centro había sido, o ha sido cooptado, el discurso de centro, el discurso más progresista por el Frente de Todos,
Como estrategia electoral, y esto viene de mis conversaciones inclusive con Facundo Cruz, como estrategia electoral no está muy errado ir a buscar los extremos para lograr mayor caudal de votos y para lograr renovar esas bancas. Bien. Entonces ahí es donde nosotros estamos viendo la explicación de por qué el discurso, la grieta empieza a reverdecer y que obedece más a una estrategia electoral que a una estrategia de gobierno. Leyendo un poco tus redes sociales, tu Twitter específicamente, justamente mencionaste recién en la charla a Emilio Monzó, retuiteaste y hiciste mención a una entrevista, en realidad creo que fueron dos, que dio en los últimos días, y que en una parte decía algo como unirnos, que viene por el lado también de lo que venís diciendo, unirnos solo para ganar, repetir el error, y también otra que hizo mención que hay algo raro, la gente consume conflicto pero vota moderación, como esas dos frases destacadas, y me pareció interesante porque venía también un poco con esto de buscar los extremos, ¿no? Sí, y ahí me parece que hay algo que en esto de la gente consume conflicto pero vota moderación, tiene que ver con que, y con algo que está sucediendo no solo en Argentina, sino a nivel global, que no confundamos lo que sucede en redes y lo que pasa en el territorio virtual con lo que después las personas efectivamente eligen. Las PASO del año pasado mostraron algo de eso, ¿no? Y también las elecciones del 2015, pero por el contrario, pero las PASO del año pasado mostraron algo de eso. Una cosa es, entre comillas, sí, entre muchas comillas, el barro mediático, y otra cosa es lo que las personas después efectivamente ponen en la urna. Y ahí hay que ser muy serios con las encuestas y los estudios de opinión. Hay una muy interesante nota en Agenda Pública, que es un blog muy rico de lectura, de María Laura Tajina, donde ella habla de la seriedad de las encuestas, porque a veces lo que sucede en redes sociales o lo que sucede en los medios está muy tironeado por el día a día mediático, pero los votantes han mostrado que después cuando van a las urnas hacen muy bien lo que quieren, que es lo que corresponde al espíritu democrático, ¿no? Claro, sí. Igual me parece que él apelaba más a esta idea, y Emilio Monzó está apelando más a esta idea de no es lo mismo hacer campaña que gobernar, pero para gobernar, y ahí está el meollo de la cuestión, creo hoy, de Juntos por el Cambio y esta disputa interna que se está dando entre los que tienen responsabilidades de gestión y los que no, los que van a renovar, tienen la necesidad de renovar bancas y los que no. No es lo mismo hacer campaña que gobernar, pero para gobernar hay que hacer campaña, y de cómo se resuelva esto, creo que vamos a tener las listas para el año que viene. Lo que sí es cierto es que ya estamos en este proceso de definir liderazgos para el armado de listas, que parece mucho cuando uno dice, bueno, faltan muchos meses, pero en términos de construcción política, que lleva tanto tiempo y necesita de tanto diálogo y acuerdo, es muy poco. Sí. ¿Y cómo imaginás este rearmado, digamos, de oposición para lo que es las elecciones del año que viene? No sé. Porque, sí. por ejemplo, yo lo que estamos viendo últimamente es un Horacio Rodríguez Larreta que se había mostrado más, no sé si decirlo cercano, o este cierre un poco, o acercamiento de grieta sobre todo con Alberto Fernández, por un lado. Me parece que referentes de la oposición, que como vos decís, no están en gestión, como un Macri o un Bullrich, jugaban un poco más a poder hacer declaraciones o actos un poco más fuertes, con una Bullrich que la hemos visto estar participando en manifestaciones, y un Horacio Rodríguez Larreta ahora que se planta bien con el tema de la coparticipación, o sea, digo bien que sale a hablar en esto de la coparticipación, y que empieza a jugar también fuerte, me parece, en lo que tiene que ver con los próximos pasos de esta cuarentena o aislamiento, pidiendo más aperturas para la ciudad de Buenos Aires, yendo un poco en contra en lo que quiere, me parece, el gobierno nacional y, bueno, el provincial. Sí, ahí, de nuevo, me parece que hay una distancia entre el discurso y lo que se hace, más allá de estas apertura, no apertura. Es cierto, hay varias cosas ahí. Una cosa es
la ciudad de Buenos Aires no se puede pensar separada en términos de gestión del Gran Buenos Aires. Sí. Y esto tiene que ver con la gestión de las ciudades metropolitanas y los límites políticos en el sentido de las efectivas fronteras y después los límites de gestión. Y la realidad es que quienes vivimos en Buenos Aires traspasamos la General Paz por salud, por trabajo, por educación constantemente. Pero por otro lado, todo el conflicto que se dio después del anuncio de la quita de los puntos de coparticipación acá, traen dos cosas a colación. La primera y más antigua es, deberíamos haber tenido ley de coparticipación en el año 1996 y todavía no la tenemos. Esa es una discusión que la Argentina se tiene que dar. Pero por otro lado fue un centro político, no sé si fue pensado así, no tengo la información, pero vista la lectura desde afuera, la lectura analítica, fue un centro político de Horacio Rodríguez Larreta que estaba teniendo dificultades en la interna de Juntos por el Cambio, porque la necesaria coordinación que tiene que llevar como jefe de gobierno con el presidente y con el gobernador de la provincia de Buenos Aires para la gestión de la pandemia, entre muchas otras cosas que vinculan a la ciudad de Buenos Aires con la provincia, lo estaba dejando incómodo porque parecía más acuerdista que sus compañeros de coalición. Sí. Bueno, este conflicto por los puntos de coparticipación de algún modo lo vuelve a colocar como soy responsable en términos de gestión de gobierno y coordino, pero esta no la dejo pasar. Y en ese punto vuelve a encontrar un punto de diferenciación con sus vecinos. Bien. Bueno, Lara, te agradecemos mucho la comunicación en esta mañana, muy interesante el análisis, seguramente te volveremos a molestar dentro de poco, sos bienvenida al aire de K2 para poder ir viendo y ver cómo va avanzando esto, digamos, sobre todo para el año que viene, que me parece se empezó a jugar un poco más fuerte con lo que respecta a las elecciones para el 2021 en estas últimas semanas. Por favor, cuando quieran, agradecida y volvemos a hablar. Dale, muchas gracias, un saludo grande. Adiós. Pasaba entonces la politóloga Lara Goiburu, que nos hacía un paneo general de lo que está pasando también a nivel nacional con esta nuevo armado, lo podemos llamar, de Juntos por el Cambio, de esta oposición y cómo está jugando el gobierno nacional también con todo esto ante los últimos hechos. Protesta policía, hablamos de eso, a partir de eso la coparticipación y cómo van jugando los diferentes actores entre los que tienen responsabilidad de gobernar y los que no, y se están preparando para o renovar bancas el año que viene o para poder obtener la suya.